Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, picantísimo y lleno de bueno, ya lo verán. Si son tan fans de las novelas turcas como yo, y si han seguido la historia de amor y desamor entre Demet Özdemir y Can Yaman, entonces prepárense, porque hoy vamos a analizar a fondo la nueva canción de Demet y vamos a ver si, como dicen los rumores, está dedicada a su ex. Así es. La indirecta más directa de la historia podría estar escondida en sus letras y nosotros vamos a descifrarla juntos. Antes de empezar con todo este drama del bueno, les quiero recordar que si les gusta el chisme, el análisis de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de salseo. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que protagonizaron la exitosísima novela Erkenci, la prensa y los fans no dejaron de hablar de ellos. Era la pareja del momento. Sus fotos juntos eran portada de revistas, sus entrevistas eran lo más visto en internet y sus fans soñaban con una boda de cuento de hadas. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Su relación terminó de una forma un tanto abrupta y aunque ninguno de los dos ha dado detalles concretos sobre los motivos de la ruptura, los rumores no tardaron en aparecer. Se habló de celos, de incompatibilidad, de agendas complicadas y hasta de terceras personas. En fin, lo de siempre. Lo que sí es cierto es que desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha continuado trabajando en proyectos televisivos, y Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio tampoco duró mucho. Y aquí es donde entra en juego la nueva canción de Demet. Hace poco, la actriz y bailarina sorprendió a sus fans con el lanzamiento de un tema musical que, desde el primer momento, generó una gran controversia. ¿Por qué? Pues porque muchos creen que la letra está llena de indirectas dirigidas a Can Yaman. Y créanme, mis queridos chismosos, que después de escucharla varias veces y de analizar cada verso, yo también creo que hay algo ahí. La canción, cuyo título no voy a mencionar explícitamente para no dar pistas antes de tiempo, tiene una melodía pegadiza y un ritmo moderno, pero lo que realmente llama la atención es la letra. En ella, Demet habla de un amor pasado que la marcó profundamente, pero que también le dejó cicatrices. Habla de decepción, de promesas rotas y de un sentimiento de arrepentimiento. Una de las frases que más ha dado que hablar es traducida al español, algo así como, creí en tus palabras dulces, pero eran solo veneno disfrazado de miel. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿A quién creen que se refiere con esto? ¿A Can Yaman, quizás? Recordemos que durante su relación, ambos se dedicaron muchas palabras de amor en público. Se elogiaban constantemente, se declaraban su amor eterno y se mostraban como una pareja perfecta. Pero si la letra de la canción es cierta, parece que no todo era tan idílico como parecía. Otra frase que ha desatado la polémica es, me prometiste el cielo, pero me dejaste caer al infierno. Madre mía. Aquí ya no hay medias tintas. Demet está hablando directamente de una promesa incumplida, de una decepción amorosa muy grande. Y de nuevo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿está hablando de Can? Pero no todo es reproche y resentimiento en la canción. También hay una parte en la que Demet habla de superación, de aprendizaje y de la importancia de seguir adelante. En una de las estrofas dice algo como, he aprendido a volar sola, sin necesidad de tus alas. Esto podría interpretarse como un mensaje de empoderamiento, como una forma de decir que ha superado la ruptura y que ahora es una mujer más fuerte e independiente. Ahora bien, ¿por qué creo que estas indirectas están dirigidas a Can Yaman y no a Oğuzhan Koç, su ex esposo? Bueno, para empezar, la relación entre Demet y Can fue mucho más intensa y mediática que la que tuvo con Oğuzhan. Además, la letra de la canción habla de una decepción amorosa profunda, de una traición, de una promesa rota. Y aunque no sabemos los motivos exactos de la ruptura entre Demet y Oğuzhan, todo indica que fue una separación más amistosa y menos dramática que la que tuvo con Can. Además, hay que tener en cuenta el contexto. La canción se lanzó poco después de que se cumplieran varios años de la ruptura entre Demet y Can.
Y aunque ambos han rehecho sus vidas, es evidente que su historia sigue generando interés y curiosidad entre sus fans. Es posible que Demet haya querido aprovechar este interés para promocionar su nueva canción, utilizando la polémica como estrategia de marketing. O quizás simplemente necesitaba expresar sus sentimientos y liberar algunas emociones reprimidas. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Demet Özdemir no ha confirmado ni negado que la canción esté dedicada a Can Yaman. De hecho, en una entrevista reciente, la actriz se limitó a decir que la canción habla de un amor pasado y que cada persona puede interpretarla a su manera. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Y no soy la única que piensa así. En redes sociales, los fans de Demet y Can han estado debatiendo sobre el tema durante días. Algunos están convencidos de que la canción es una clara indirecta a Can, mientras que otros creen que es solo una coincidencia o que se trata de una estrategia de marketing. Lo que sí es cierto es que la canción ha generado mucha conversación y ha puesto de nuevo en el centro de atención la historia de amor y desamor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Más allá de si la canción está o no dedicada a Can Yaman, lo que me parece interesante es que Demet haya decidido expresar sus sentimientos a través de la música. Es una forma de catarsis, de sanar heridas y de seguir adelante. Y aunque la letra sea un poco dolorosa, también transmite un mensaje de esperanza y de empoderamiento. Y aquí es donde entra el factor interpretación personal. Cada uno de nosotros puede conectar con la letra de la canción de una manera diferente, dependiendo de nuestras propias experiencias amorosas. Tal vez te sientas identificado con la decepción, con la traición, con la promesa rota. O tal vez te identifiques con la superación, con el aprendizaje, con la importancia de seguir adelante. Lo importante es que la canción te haga sentir algo, que te haga reflexionar sobre tus propias relaciones y que te inspire a ser más fuerte y a no tener miedo de amar de nuevo. En definitiva, la nueva canción de Demet Özdemir es mucho más que una simple canción de amor. Es una historia de decepción, de superación y de empoderamiento. Es un reflejo de las complejidades del amor y de las relaciones humanas. Y aunque no sepamos con certeza si está dedicada a Can Yaman, lo que sí sabemos es que ha generado una gran controversia y ha puesto de nuevo en el centro de atención la historia de una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la nueva canción de Demet Özdemir y hemos visto si, como dicen los rumores, está dedicada a Can Yaman. Hemos hablado de la historia de amor y desamor entre estos dos actores, de las indirectas que esconde la letra de la canción y del mensaje de superación que transmite. Al final, la conclusión es que cada uno puede interpretar la canción a su manera y que lo importante es que nos haga reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de chisme y de salseo. Si fue así, no se olviden de dejarme un like y de compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, quiero saber su opinión. ¿Creen que la canción está dedicada a Can Yaman? ¿Cuál es su frase favorita de la canción? ¿Qué les parece la historia de amor entre Demet y Can? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si todavía no están suscritos a mi canal, este es el momento de hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chisme, análisis de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Los espero por aquí. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Besitos. Y recuerden, siempre hay que tomarse la vida con un poquito de drama, del bueno, claro. Denle like, compartan y suscríbanse, los quiero. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, que aún hay más tela que cortar. Porque después de todo este análisis profundo, después de haber diseccionado cada verso y cada nota de la dichosa canción, aún quedan preguntas en el aire. ¿Qué piensa Can Yaman de todo esto? ¿Ha escuchado la canción? ¿Le afecta de alguna manera que Demet haya sacado a la luz, aunque sea de forma indirecta, los fantasmas de su pasado? Y lo más importante, ¿qué opinan los fans de Can sobre todo este salseo? Pues bien, mis chismosos, les cuento que la reacción de Can Yaman ha sido, hasta el momento, bastante discreta. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ni ha mencionado la canción de Demet en sus redes sociales. Algunos dicen que está intentando mantenerse al margen de la polémica, que no quiere alimentar más el fuego.
Otros, en cambio, creen que está esperando el momento oportuno para dar su versión de la historia, o quizás simplemente prefiere no darle importancia al asunto. Pero lo que sí es cierto es que los fans de Can-Yaman no se han quedado callados. En las redes sociales han surgido todo tipo de comentarios, desde los que apoyan incondicionalmente al actor y critican a Demet por revivir viejas heridas, hasta los que creen que Can también tiene parte de culpa en la ruptura y que debería asumir su responsabilidad. Algunos incluso han llegado a acusar a Demet de querer colgarse de la fama de Can para promocionar su canción, lo cual, seamos sinceros, no sería la primera vez que ocurre en el mundo del espectáculo. Y hablando de estrategias de marketing, no podemos descartar la posibilidad de que todo este revuelo mediático sea precisamente eso, una estrategia cuidadosamente planeada por el equipo de Demet para generar interés en su nueva canción. En el mundo de la música, la polémica vende y si Demet ha conseguido que todo el mundo hable de su canción, aunque sea por motivos equivocados, entonces su estrategia ha sido un éxito. Pero más allá de las estrategias de marketing y de las opiniones divididas de los fans, lo que realmente importa es cómo se siente Demet Özdemir después de haber lanzado esta canción. ¿Ha logrado encontrar algo de paz y de reconciliación con su pasado? ¿Ha podido cerrar un capítulo doloroso de su vida? ¿O por el contrario, la canción ha reabierto viejas heridas y ha reavivado sentimientos que creía haber superado? Es difícil saberlo con certeza, ya que Demet ha mantenido un perfil bajo desde el lanzamiento de la canción y no ha dado muchas entrevistas al respecto. Pero por lo que se puede intuir a través de sus redes sociales y de sus declaraciones públicas, parece que está intentando enfocarse en el presente y en el futuro, dejando atrás los fantasmas del pasado. Y es que al final, todos hemos pasado por rupturas amorosas difíciles, por decepciones y por promesas incumplidas. Todos hemos sentido el dolor de un amor perdido y la necesidad de seguir adelante. Y quizás por eso la canción de Demet ha resonado tanto entre sus fans, porque habla de sentimientos universales que todos podemos entender y con los que todos podemos identificarnos. Así que más allá del chisme y del salseo, más allá de si la canción está o no dedicada a Can-Yaman, lo que realmente importa es el mensaje de superación y de empoderamiento que transmite Demet a través de su música. Un mensaje que nos recuerda que aunque el amor a veces duele, siempre hay una luz al final del túnel y que siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y para volver a amar. Y hablando de volver a amar, ¿qué le depara el futuro amoroso a Demet Özdemir? Después de su fallido matrimonio con Ozan Koç, la actriz ha preferido mantener su vida personal alejada del ojo público. No se le ha relacionado con ningún otro hombre y parece estar enfocada en su carrera profesional. Pero como dice el dicho, el amor llega cuando menos te lo esperas, así que quién sabe si pronto la veremos de nuevo enamorada y feliz. En cuanto a Can-Yaman, el actor sigue triunfando en Italia y se ha convertido en uno de los galanes más cotizados de la televisión italiana. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha formalizado ninguna relación. Parece estar disfrutando de su soltería y de su éxito profesional. Y así, mis chismosos, continúa la historia de amor y desamor entre Demet Özdemir y Can-Yaman. Una historia que, aunque haya terminado hace tiempo, sigue generando interés y curiosidad entre sus fans. Una historia que nos recuerda que el amor es complicado, impredecible y a veces doloroso, pero que también puede ser hermoso, inspirador y transformador. Y recuerden, mis queridos chismosos, que al final del día, lo más importante es ser felices y seguir adelante, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Y si una canción puede ayudarnos a sanar heridas y a encontrar la fuerza para seguir adelante, entonces bienvenida sea. Así que a darle play a la canción de Demet y a dejar que la música nos inspire y nos empodere. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y de salseo. No se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme sus comentarios aquí abajo. Los quiero mucho. Besitos. Y recuerden, siempre hay que tomarse la vida con un poquito de drama, del bueno, claro. Denle like, compartan y suscríbanse, los quiero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.